Excelente. Desde que el ser humano piensa, se ha preguntado cuál es su origen, cuál es el sentido de su propia existencia, cuál es el sentido de todo lo que lo rodea, su mundo y hasta del universo, ¿no? Afortunadamente de muchos pueblos, de unos cuantos pueblos ha quedado, pueblos antiguos, ha quedado tradiciones que responden a esta preocupación. También en la Biblia tenemos un relato al que le llamamos antiguo, con mucha razón, en Génesis 1 al 11, con tradición que responde a nosotros como una tradición válida, fidedigna. Hay elementos que lo identifican a esta manera de habernos contado los orígenes ahí en el relato de la creación de Génesis, a la vez que son las mismas características que tendría cualquier otro de los relatos de los orígenes. Esto nos sirve bastante. Nos preguntamos entonces qué es un mito, qué sería el estilo, este estilo literario con el que se está escribiendo el relato de cualquiera de los relatos de los orígenes. Son relatos que van a contarnos cómo ha sido formado el mundo según esa cultura. Nos van a decir cuáles son las características esenciales que lo definen de ese mundo, qué dioses han participado creándolo y cuál es el sentido, cuál es la razón de ser de los seres humanos que hay en ese mundo. No se trata de inventar algo simplemente, sino que se trata de un relato que va a servir para esa cultura de manera que lo fundamente, se encuentre en esa cultura un sentido para la propia vida, ¿no? Yo provengo porque el mundo fue así, 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 y yo, ser humano, tengo este sentido para mi propia vida. ¿Verdad que al pensar en estas cuatro cosas surge inmediatamente en el análisis de Génesis que se usan estas respuestas, se dan respuestas a estas mismas cosas? La finalidad es entonces dar a quien va a escuchar este relato, a quien va a participar, quien lo va a hacer propio, darle una explicación que dé orientación a su vida. No se trata entonces, como algún diccionario diría por allí, fábula o ficción alegórica, sino que está interpretándose la historia para esa persona, dándole identidad a una comunidad. Y más aún, de algún modo, estos mitos llegan a ser tenidos, estos relatos míticos, llegan a ser tenidos como auténticos por esa comunidad, porque el mito, dice ahí en la frase, puede abarcar desde los relatos basados en la más pura fantasía hasta los basados en hechos históricos. Y aquí es donde cabe también identificar nuestro relato, pero vamos a verlo a continuación. Nos vamos a fijar una base más en el tiempo también, como para justificar nuestro relato bíblico, como participando de este estilo de escribir una historia de los orígenes. Tenemos que pensar que nuestro relato bíblico habla del origen mismo de todo, pero lo está escribiendo Moisés. Y según la cuenta que la hermana White trazó, hay 25 siglos de tradición oral, de contárselo oralmente unos a otros dentro de la cultura israelita o de las primeras familias hasta ser israelita en ese momento o a partir de ese momento, porque lo hace Moisés recién escribe en el siglo XV, cuando están por salir de Egipto. Eso nos ubica en el 1400 y tanto, 1500 antes de Cristo, no en el mismo origen de todas las cosas. Así que a esta altura nosotros nos encontramos no solamente con el relato bíblico, sino que existen relatos en otras
culturas en ese tiempo ya que nos cuentan acerca de los orígenes. No sería apropiado pensar que Moisés en su periodo de educación formal en la corte egipcia no hubiera tenido acceso a estos mitos, ya sea mesopotámicos o egipcios, ¿no? Allí en la universidad egipcia donde él estaba estudiando. Vamos a comparar entonces algunos relatos y le vamos a sumar algunos relatos antiguos, pero no tan antiguos, pero que tienen más que ver con nosotros también al pensar en algunos relatos indígenas o mitos indígenas centroamericanos y caribeños, para que también los comparemos con el relato bíblico. Primero estos más locales y más recientes, y después vamos a Mesopotamia y Egipto. Para el tiempo de Abraham y Moisés, ¿no? Siglo XV y hasta el XX antes de Cristo, en el territorio americano había sido poblado o estaba comenzando a ser poblado desde el estrecho de Bering, que ingresaban gracias a que estaba congelado ahí el estrecho por ese lugar, o cruzaron el océano Atlántico con las corrientes marinas que vienen a dar a República Dominicana o a todo el arco antillano allí. Los relatos de ellos, de estas culturas, vamos a ver tres: maya centroamericano, azteca mexicano y taíno antillano o puertorriqueño dominicano. Entonces estos relatos son posteriores al de la Biblia, pero habría que preguntarse qué influencia pudieron tener, qué relación pudieron tener con el relato bíblico. Vamos primero a los taínos, y me había olvidado de esto. A los taínos. Cuando estamos hablando de los taínos, estamos hablando de los arahuacos, el nombre técnico, arahuacos taínos, que son una oleada de indígenas procedentes del área de lo que ahora es Venezuela, pero que a lo largo de los siglos fueron poblando las islas de las Antillas, con especial predilección, el grupo más grande se estableció en República Dominicana y en Puerto Rico. Su dios se llama Yocajú-Baguá-Maorocotí, es la divinidad suprema, el Padre Creador, el Dios del bien, vive en el cielo, es invisible, es intangible, es inmortal, y aunque tiene madre, no tiene principio. Interesantemente, es un Dios a la vez dual con la gran madre serpiente, tiene el nombre Wabansex. El mundo taíno estaba dividido en 4 partes, que gobernaban 2 hijos de Wabansex. Ahora voy a explicar de la forma de allí. Talking about Tainos, I don't know if that's the right word. Arahuacos taínos. Tainos. Son los indígenas de la zona antillana. Okay, indigenous people from the Antillean Tienen area. un dios intangible, un dios invisible. They have an inmortal. invisible God, intangible God. Y el mundo está dividido en 4 partes y gobiernan, porque él está fuera de la esfera, entonces lo gobiernan 2 de sus hijos. Oh, so they're divided the universe in 4 areas, and 2 of them govern Uno se llama the Coastrique, children. y That's the name of one, entonces Coastrique. gobierna el agua And he rules over the waters. y se le fue de las manos y hay un mito de diluvio. And there is a myth that the waters flew away from his hands, and then the flood came. Otro rasgo es que estos dioses tienen un espíritu diferente al espíritu que tienen los seres humanos. And the other thing is that these have a different spirit that the human beings. Y entonces inventaron los semíes. So they invented the semis, like semis, Sí, semí nomás. semi. Para que a través de ellos los indígenas le oraran, le hablaran, se So comunicaran through con el them, semí para a la vez So through them, the native people will communicate and pray to him, so they can reach to the other level. En los museos hay bastante de estas imágenes de semí y son triangulares. And the Como ven museum, aquí. you'll find a lot of these images, and they are a triangle form. Y esto ha dado lugar como para pensar por qué triangular el Dios, ¿no? So this has given thought to think about the triangle God, 3 gods. Yes.
Los aztecas, And the Aztecs, en su relato de creación, in their story of creation, tienen se basan o lo basan en el calendario they are azteca. based on the calendar, Ellos se desarrollaron mucho en astronomía. and they develop a lot of an astronomy. Y Astronomy. ese calendario tiene 5 zonas, And this en calendar las has puntas y el medio, 5 areas, and then the center 5 soles, are kind of suns, 5 Five suns. situaciones, eras. like 5 eras, different. Cada una de esas eras ha habido una creación y ha habido un desastre. So in every era there has been a creation, and also there has been a disaster. Los dioses se llaman, ahí se, Ometecuhtli ay, te salió bien, ¿eh? ¿El and, otro? and the wife Omecihuatl. O una versión, en otras versiones están juntos en uno solo andrógino. In other versions, they are together in one same figure represented, androgyne. Esa divinidad da a luz a 4 dioses y de ahí nacen otros 1600 más. This divinity gives birth to 4 gods, and then 1,600 more gods come. Volvemos al calendario. Back to the calendar. Los dioses fueron creando el mundo en diferentes eras. So the gods were creating the world in different eras. La primera fue creada por el dios de la tierra, The first was created by the god of earth, pero los seres humanos les salieron débiles porque comían solo bellotas y piñones. but the human beings were kind of weak because they only will eat some fruits and some seeds. Y en cierto momento vinieron los jaguares y se los comieron a todos. And then the jaguars came and appeared, and they finished with the human being. El segundo sol fue creado por Quetzalcóatl. Yeah, the second was created by Quetzalcoatl. Y los humanos ahora se alimentaron de semillas de árboles. And then they started to feed themselves, the human beings started to feed themselves with seeds of trees. Pero los deben haber agarrado arriba de los árboles, los huracanes los destruyeron a todos y solo sobrevivieron los que se transformaron But en then monos. a big hurricane came and destroyed all the seeds, and only survived a few. Those who ate? Monos. Los Monkeys. convirtieron en monos. And they were converted in monkeys. El dios de la lluvia creó el rain tercer god. sol, la tercera era. The third era. Los humanos vivían comiendo cereales. And humans will sustain themselves eating cereal. En ese mundo los volcanes entraron en erupción y entonces algunos solo se salvaron cuando se convirtieron en pájaros. Okay, and then the volcanoes came into eruption, and then only few survived, and they converted on birds. Nosotros vivimos Into en el birds. quinto de los soles, pero viene el cuarto que es interesante. They say we live in the 5 of the De los soles. suns, but we come to the 4th. Chalchitiuclique. Chalchitlulique. Okay, just what he said. Sí, Chalchiutlique. Chalchuhuitlique. Huitlicle. Huitlique. La diosa del A agua. very Aztec word. La diosa del agua creó el cuarto mundo. The el god cuarto of the sol. rain created the waters, created this world. Los humanos vivían comiendo ahora una semilla que se llama asisintli. Now the No sé human si hay beings todavía de esa. were surviving eating this asisincle seed. Ajá. Pero no fue suficiente para enfrentar las inundaciones. Si ustedes ven en la ilustración, But like the picture shows here, it was not enough to survive this flood. el agua emergió del centro de la tierra provocando una tremenda catástrofe. Water came from the center of the earth, provoking a great catastrophe. Ok, entonces la diosa esta que había creado So this God that had created, tuvo, por alguna razón, no podemos entrar en eso, tuvo que mandar esa inundación y se destruyó todo. Solo se salvaron los que se convirtieron en peces. so for some reason, she sent a large flood, and the human beings converted into fishes. Lo interesante fue que entre uno, y hay otra de las figuras que hay en los recuerdos de aquel tiempo,
de la inundación, ¿no? Y como todo el mundo desaparece por esa gran There's another description inundación. that shows how the flood came and everybody disappears from the first surface of Como the todas earth. las creaciones habían sido destruidas por alguna catástrofe, entonces los dioses decidieron que iban a hacer algo diferente So- antes de crear el quinto. Since the different civilizations were destroyed by different kinds of catastrophes, then they decided to do something different. Había que sacrificar a algún dios. They will have to sacrifice to some god. Un dios tenía que morir para que pudieran A god had to die in order to save. se pudiera vivir, ¿no? Los 1600 dioses decidieron autosacrificarse y se lanzaron todos al fuego. So these 1,600 gods, they decided to sacrifice themselves and jump into the fire. Y se transformaron en los astros del firmamento. And then they were transformed into the stars and planets in the sky. Rescatemos los datos en cada uno de estos relatos, los datos, no la interpretación, no lo que nos quieren contar, sino el dato de cómo está construido el relato y cómo suenan en nuestros oídos lo semejante que son con el relato bíblico. If we ¿no? look Los at the- elementos son at the- similares. The structure of this story is not to the interpretation, but to the structure. There is a similarity also with the creation. Los mayas, mucho tiempo antes que los aztecas, en el segundo milenio, ya habían empezado a poblar el Golfo de México, pero el mayor desarrollo fue entre el 300 y el 900 después de Cristo. So, 2,000 years ago, Mayas were already populating the Gulf area, but they developed their culture actually on the years 300 and through 900 after. Y se establecieron, ustedes saben, Guatemala, And you know they were Belice established in Central America, Guatemala, Yucatan. y en la parte sur de México. Entonces, algo de su mitología está recogido en el Popol Vuh. And part of their mythology, it's collected here in this what they call Popol Vuh. Que se presume que fue terminado de escribir ahí coincidentemente con la llegada de los españoles. So they say that it was A las completed. Américas. The scripture was completed by the time the Spaniards came to Mexico, America. Dice en That's what they alguna say. parte, todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, Everything was quiet and silent. That's what vacía the la story extensión says. del cielo, Empty, the skies were no había empty. hombre, no había animal, There was no pájaros, man, there was no animal, ni árboles, ni nada. no trees, nothing. Solo el cielo existía. Only the skies existed. No se manifestaba la faz de la tierra. You couldn't see the surface of the earth. Solo estaba el mar en calma y el cielo en toda su extensión. There was only a sea in calm and then the extension of the sky. Llegó entonces la palabra y los dioses empezaron a hablar. So then Hágase, the word came and then the gods started talking. hágase así, que se llene el vacío, So let it fill the emptiness, que esta agua se retire y surja la tierra. that these waters go away and then let the earth come out. Así dijeron, tierra y al instante fue hecha. That's what they said, earth, and then it became. Y luego hicieron todo lo demás, ¿no? And then El they resto de la built creación. up more on the creation. En este pedazo no leemos todo, sino solo miren la primera frase para lo que suena. Hablad a cada uno de los seres vivos, le decía, ¿no? Hablad cada uno según vuestra especie, según la variedad de Just cada to uno. summarize, but the first sentence we say, talk to each of the species. Talk. Y en el detalle está la manera como fue creado el ser humano. Dice que fue formado de la tierra, la carne y And los then huesos. in the detail, it describes how the human being was formed from the earth La composición del ser humano, ¿no? and the composition of the human being. Tierra y zacate o paja. Okay, grass or hay and earth, dirt. Un mito más antiguo es el del tablero, más antiguo que el Popol Vuh, es el tablero de Palenque. And there's another stone that describes the Palenque stone. ¿De qué? ¿Qué dijiste? Palenque. Ah, ok. La piedra de Palenque. ¿Sí? Yeah? Ok. Este mito en el tablero, ahí han podido traducir
in this table, they have been able to translate traducir las figuras, ¿no? the figures, interpret. Y ahí se aprecia como en el centro hay una planta de maíz, que es el eje del mundo. And they can see in the middle, there's a corn plant in the middle of the world. Sí, por fin encontraron ellos un alimento base que permitiera que vivieran los seres humanos y no fallecieran. That finally they found the basic food that will make human being to Pero lo que really nos tiene- keep alive. Lo que nos tiene que llamar la atención es el hecho de un árbol en el centro What de calls la our creación. attention is that they see or they discover there a tree in the middle. Semejante a un árbol que nosotros también conocemos, ¿no? Yeah, similar to a tree that we already know. In the En Nicaragua Sorry. hay otros relatos mayas que aumentan algún detalle. In Nicaragua, they have other stories that increase a little bit more on detail. Describían a los dioses, son de carne, de color moreno, como nosotros los indios. They Andaban will- en la tierra y They will comían. write describing the gods. They were dark skinned like us, you know. Sí, y comen lo que nosotros And they comemos. eat what we eat also. Y entonces, maíz, de paso, comen maíz. Corn, of course, tortilla. Entonces se crea el ser humano So then they create a human being, y los seres humanos le dan las gracias a Dios por ser su creador y formador. and por human habernos- beings give thanks to their God for being their creator. Ahora, and eso his form. no les gustó a los dioses. The gods didn't like that. No está bien lo que dicen nuestras criaturas. It is not well what they say about us. ¿Qué haremos Our creatures. con ellos que todo lo saben, lo grande y lo pequeño? And so what we will do with them, because they know little and the big things. Escuchen esta pregunta. ¿Qué han de ser ellos también dioses? And listen to this question. Will they also become like gods? Suena bonito eso, ¿no? It sounds interesting, no? Muy semejante a otro por allí. It's also similar. Eligieron entonces, uno de los dioses les echó un vaho sobre los ojos. Se velaron sus ojos. Yeah, so one of the gods put something on their eyes, a veil on their eyes, Para que destruyera así su sabiduría y solo pudiera ver lo superficial, lo que está cerca. so they could destroy their wisdom and they could only be able to see what was close or to them or near. Otro relato de la zona Another story from the area. aumenta algún detalle respecto de cómo se hizo el ser humano. It add up a little more detail how the human being came to be. Este ser humano dice fue de tierra, de lodo hicieron la carne del hombre. They say this human being was made of dirt, clay. That was the human being was formed. Y que era medio blando, no tenía los huesos no funcionaban todavía ese They hombre. didn't have a skeleton, but it was kind of huggy, not so Y strong. entonces no era así medio tonto también, no Because, entendía. and then they describe human being to be kind of dumb, you know. Enseguida fueron aniquilados y por una inundación, dice But el they relato, finally were destroyed by a flood, y que el agua cayó sobre nuestras cabezas, se oscureció la faz de la tierra. they say water came over our heads, and then the earth became dark. Y entonces la descendencia de los que pudieron salvarse, porque se hicieron monos, And the herds of those who survived, because they have become monkeys, y dice el texto que esa es la razón por la que el mono se parece al hombre. and then they say that this is the reason why the monkey looks like the man. Encontramos unos evolucionistas mayas. And then we have evolutionists that are Mayan Fueron evolutionists. primeros antes. They were first. Una última de relatos de estos, antes de entrar en los relatos más antiguos. Antes que hubiera esta generación, Another story before this generation came. o sea, otra de estas historias dice Another story says that another generation. que lo que hay ahora se perdió por causa del agua. They just say this what we have now is because it was caused by the water. Se hizo todo mar.
it became all waters. Se escaparon solo los dioses, And all gods ran away porque estaban en el cielo y todos los hombres que antes había se ahogaron. because they were at the heaven and all the men they drowned. Ustedes ven en estos relatos la cantidad de sugerencias, de inferencias, de cosas semejantes So in these stories you see a lot of details and things that are similar en to la- our story, de todas las historias, incluida la bíblica, including the porque- Bible story. sí, todas son semejantes, tienen mucha diferencia, pero estructuralmente son semejantes, están contando acerca de lo mismo y hay como que un detrás, no fantasía, no invención en lo básico, sino hay un trasfondo histórico. Yeah, there are differences but there are also similarities that tells us that there is something intentional behind the story, to make it that is their structure behind. Hay tres relatos muy importantes, todos anteriores al tiempo de cuando Moisés escribió el relato del Génesis. And there are three stories before Moses wrote the story of Genesis. Y como se supone que Moisés los encontró en la biblioteca de la universidad, And as they suppose, Moses found his stories at the library at the university en Egipto, in Egypt. entonces que él copió. They de ahí. said that he copied. Fijémonos en algunos detalles. So let's see some details on this. El primer relato se llama Enuma Elish, así por las primeras palabras que lleva el relato. Due to the first words that the story says, it's called Emaish. Es del siglo. El relato que tenemos es una copia más tardía, pero refleja un relato sumerio. The one that we have is a later copy, but reflects up to the original one. O sea, sería del tiempo A de Sumer. Abraham para atrás. From Sumer people in the Sumeria area, before Abraham. Ujú. Sería equivaldría más o menos a ese Ah. tiempo, ¿no? Anterior. Dice de estas tablillas, This stone says, cuando en lo alto, así empieza, ¿no? Por eso de Enuma Elish, cuando en lo alto el cielo aún no tenía nombre y abajo la tierra firme no había recibido nombre. it says when at the high sky still there was no name. Down below on the earth, from earth, there was also no name received. Ajá. Había solo agua y en estas aguas los dioses fueron creados. And then it says that there were only waters, and then in these waters the gods were created. Estos dioses que fueron creados se matan entre ellos, son muy Bélicos. sí, bueno, peleadores, discutidores. Yeah, these gods they fight with each other and they get destroyed. La diferencia de pensamiento, de cosmovisión es bien diferente a la de la Biblia, ¿no? So the worldview that this document has is very different to the Bible, of course. Y entonces uno mata a otra diosa y entonces de allí crea de la parte como se hace como un pez y a la mitad una mitad es el cielo y la otra mitad es ¿qué es? Le dio la misión a la otra mitad de no dejar salir el agua, digamos, Okay. abajo. So there's a fight, and one is destroyed, and then the two pieces, the bottom piece, and then turned to a fish, and the other one, it says there that it gave them the mission to not let the waters run away. Como si al sol, la luna y las estrellas tuvieran la misión de, con las mareas, ¿no? Influir sobre Like las if the mareas. sun and the moon will crash, and they will have to keep balance in order to keep the waters En la stable. Biblia, el acto creador en la Biblia, en Génesis, es un acto inmediato, ¿no? Resulta de la voluntad de Dios. So in the Bible, the creating act is something immediate that comes from the will of God, from His Word. Después nos dice que Marduk se siente con ganas de formar algo ingenioso. So the story says that Marduk wants to do something very particular. Se le ocurre erigir al hombre, o sea, que esté un Now, hombre parado, sí. Really to establish man or to make him really Erguido. straight. Un hombre erguido. Straight. Y entonces para hacerlo, matan a un dios y de su sangre se forma la humanidad. So to do that, in order to keep the man straight, they kill a god,
and from there they form humanity. Sí, y entonces a esos seres humanos le da el trabajo que estaban haciendo los dioses, So these human beings get the mission of the work that the gods were doing. porque estaban los dioses superiores y unos dioses secundarios que eran los que trabajaban por orden de los primeros. Because there were the superior gods and then the middle class gods that will work for the superior gods. En otro relato de antiguo también se llama, Another ancient story, tiene el nombre de Atrahasis, that is the name, que es el Atrahasis. héroe de la historia, He was the hero of the story, más antiguo que el Génesis, por lo menos en 200 años, at least 200 years before the Genesis book de was. Génesis de Moisés, ¿no? O sea, en From el siglo Moses. de 15. Yeah, Sí, de- 200 years before Moses. Ujú. Responde las mismas preguntas y entonces habla de esto, de que el ser humano toma la tarea que hacían los dioses. So they also describe human beings doing the work of the gods. Y se le va a encargar a uno para que hicieran esto, se le encargó a la matriz, a una diosa, que hiciera a ese ser humano. So they put in charge a god to give form to this human being. Y hay algo interesante de que con la carne, la vez pasada había sido solo con la sangre que se había creado un ser humano, ahora es con la carne, la sangre y mezclado con arcilla. First, we talked about that only they made a human being with blood, but now they put together the blood and flesh, and also El barro cocido. clay, Clay, ¿no? Clay. Arcilla, igual que el de la Biblia. like the Bible. Y más encima de la carne del Dios salió un espíritu. And then describes moreover spirit coming out of this form or Sí, body. y como que lo escupió a la arcilla It also describes like he spit on y it, entonces tenemos un ser humano. and then a human being became. Un ser humano que iba a hacer el trabajo de los dioses. A human being that will do the works of the gods. Hay relaciones evidentes con el relato bíblico. And there are similarities also with the biblical Ahora, story. pero la complejidad de esta historia politeísta contrasta con la sencillez y profundidad But the complexity of this narrative, it's really in big contrast with the simplicity of the Bible narrative. y la razón de ser de los seres humanos, ¿no? And the reason of being for the human beings. Dios está por encima de todo, God is above all, no surge de lo ya creado. does not come from what is already created. Y el ser humano es creado no para servir y hacer el trabajo que yo tengo que hacer, And Como human Dios. beings are created not to do the work of the gods, sino para hacer imagen de but to Dios be the image of y God. desarrollarse administrando el mundo que era creado And para Él. develop by governing the world that has been created. Otro detalle, vamos a otro relato. Let's go to another story. Gilgamesh. Yeah. Este es Gilgamesh. es el nombre de un personaje. A name of a character. Está preocupado porque no es inmortal. He is concerned because he's not immortal. Y entonces le consigue preguntar a un tío suyo que sí es inmortal, So he asks and inquires with an uncle that he is immortal. que había conseguido su inmortalidad de una determinada manera. Entonces esa historia es la que le cuenta a Gilgamesh. So this uncle had acquired immortality somehow. So that he tells the story. Él había sido rey de un pueblo del tercer milenio antes de Cristo. He had been a king in the third millennium before Christ. Y entonces cuando los dioses decidieron destruir la tierra a la gente por los pecados, porque estaba mal, When the gods decided to destroy human beings because they were doing bad because of their sin, se le informó a él que construyera un barco. and then he was informed, he was instructed to build a boat, Se le dieron las medidas del and the barco. measures were given to him. Se le dijo que tuviera una puerta, And it was told it was told that he will get a one door una ventana, and one window, que metiera animales adentro. and to get Su inside the familia también. animals, Su familia también. and also his family.
Ahora, lo que se le informó es que engañara a la gente, para que no se le metiera a la gente también al barco, que engañara a la gente diciéndole que tenía que él irse porque el Dios lo había maldecido. So he was told to lie to people and tell people that he was asked to get inside and go. Sí, y que entonces él tenía que irse And he would have to navegando. go away. Utnapishtim construyó el barco. Unapishtim, what is it? Utnapishtim es el personaje, es Okay. el Noé de este relato. That's the same character. He built this boat. Construyó el Like Noah. barco, metió a la familia, los animales y enseguida comenzó el diluvio. He built this boat. He got in with the animals, with his family, and then the flood came. Y los dioses se asustaron tanto, y los he dejado. And the gods destroyed everything. Eso, los dioses se asustaron tanto por el diluvio que subieron más arriba al cielo de los dioses Okay. importantes. And then the gods were so afraid of the flood that they ascended more and more up to the sky. ¿Ya? Y agachados como perros se agazaparon contra el muro exterior de no sé qué. Like dogs, they were also afraid. El diluvio duró 6 días y 6 noches. And the flood was for 6 days and 6 nights. Al séptimo día ya no, And no- the ya no seventh llovió. day it was gone. Exterminó todos los seres vivientes que volvieron a la arcilla. And the human beings were killed and they came back to the ground, to the dirt. Utnapishtim esperó otra semana más dentro del barco, And this same character, Gulnavichik, waited for one more week on the boat. abrió la ventana Opened the window, y adivinen qué, and guess what? mandó una paloma He sent a dove. y la paloma volvió. And the dove came back. Al otro vez mandó una golondrina. And then another bird, can get that name, Golondrina. Golondrina, sonaste. Ok. Y la tercera ave fue un cuervo que el cuervo no volvió. And the third bird he sent was a crow, but the crow never came back. Recuerden, este relato es antes que el nuestro, que el de la Biblia, del de la Biblia. Remember, this is before the Bible narrative. Así que no pudo ser que ellos le están copiando a Moisés y estropeando la historia. So it cannot be that they are, taking information from Moses and copying the story. Lo que más probable es al revés, dicen los críticos, por supuesto, ¿no? And the critics say it should have been the other way, that Moses copied from them. Nosotros vamos a tener una opción al descubrir que este relato, el relato bíblico, como este relato, son relatos con la figura literaria mítica, el recurso literario mítico de ser un mito. Y entonces las explicaciones pueden ser independientes. No So copiarse. this can be kind of a myth narrative, and the explanations could be different. Cierro con un Napishtim. Cuando sale del arca, ofrece un sacrificio. And when this character, Gunapistim, comes out of the ark or the boat, he offers a sacrifice. Los dioses toman como olor agradable And el sacrificio. the gods perceive that as a good smelling, like incense. Es una frase bíblica, porque aparece que a Dios le gusta también el sacrificio de olor agradable, ¿no? Yeah, it Cierto seems Vanston, like also ¿dónde God está? likes to, that the smell of the sacrifice, something acceptable. Lo tenemos en la Biblia. eso And we también. also have it in the Bible. Ofrece entonces, lo huele y le dan la inmortalidad a una And piscina. then they smell the sacrifice and they give immortality to Unapistin or Gilgamesh. Qué similitudes, ¿no? En otro relato, A lot of similarities we find here. no? en otro relato había más de estos comentarios acerca de In cómo other se stories there consigue are also similar kind of these details also detalles acerca de la inmortalidad about immortality y cómo hay que comer del fruto de una planta, and buscar how en esta misma historia. they needed in this story they needed to eat Y que the fruit for immortality. hay una serpiente que es la culpable de haber perdido la inmortalidad. And there's a serpent in the story that is she is the cause for losing immortality. ¿Podría ser que todos estos relatos provinieran de la misma fuente histórica?
it could seem that all this narrative, these stories will come from the same historical narrative. y hayan sido desarrollados en su propio nicho, vamos a decir, en su propio contexto, tradición, cultura. And could have been developed in their own particular culture. Es nuestra explicación para no tenerle miedo cuando ellos dicen el Génesis es un mito. In our Cuando se dicen. explanation, when people say and criticize that Genesis is a myth, Porque no hay problema que sea un mito. there's no problem if it is a myth. Es un relato que me cuenta cómo se inició todo, quiénes fueron los dioses que participaron o quién es el dios que participó, qué características tiene el mundo y qué sentido tiene el ser humano ahí en ese It's a mundo. story that tells about the origins of man, who created them, why, with what purpose, and Y podemos pensar que por la desconexión, a la dispersión de las familias después we can also del think because diluvio, of the peoples that moved to different areas of the world después del diluvio, after ¿no? the flood. Entonces, o alejándose de Dios, o intentaron reconstruir las historias y tenían, de todo lo que se acordaban, hay algunos elementos que se recordaban que estaban y que pertenecían a cómo sucedieron las cosas. So they, in their own way, maybe in their going away from God, they tried to rebuild the story somehow with different details. Nos saltamos, porque ya está 0-0 allá. Time is over, so Eh, we skip a lot of material. yes. En Egipto sucede algo In semejante. Egypt also a similar thing happened. Y las distintas relatos de los orígenes de Egipto And the different stories about creation in Egypt tienen las mismas, tienen elementos así que nos surgen. Esto es igual que el relato de la creación nuestro, ¿no? and also brings up some details that makes us think that this is also related to our creation story. Hasta hay idea de juicio. And you even find an idea of judgment. Ellos desarrollan mucho el temas de cómo reconseguir la inmortalidad. They develop the topic of how to regain immortality. Hay el libro de los muertos, el libro de las The book of the pirámides. dead, the book of the pyramids. Y entonces ahí se puede leer cómo conseguir volver And then a tener vida eterna. there are instructions or kind of guidelines to how to recover immortality. Hay dioses que no quieren conceder There are la gods vida that don't eterna. want us to have Y immortality, entonces hay maneras de superar but esa there are ways situación. to overcome those obstacles. Ok. Las historias entonces de los orígenes utilizan, si podemos pensar como Moisés, If we can think like Moses, Moisés recibe, allá en el desierto, recibe revelación, he gets a revelation about the story. conoce las historias que le contó la mamá, He knows the stories also that his mother told him. y se dice a sí mismo, ¿y ahora cómo le hago? And now he says, how do I do now? ¿Cómo cuento? Porque esto me lo han dado para contárselo a este grupo que va a salir de Egipto. How can I put it to these slaves that will come out of Egypt? Estos han sido por centenares de años, han sido esclavizados, bueno, no todos siempre esclavizados, pero bajo la influencia egipcia. For years they have been under the Egypt influence. Y Dios ve necesario que ellos sepan que son un pueblo especial, And God sees necessary that they will know that they are special people, que conozcan su origen, that they will know their origins. para que puedan tener ganas de salir y constituirse como So el pueblo de Dios. They will have the courage to go out of Egypt and build themselves as the people of God. ¿Cómo lo hago? Dice Moisés. How do I do? Moses asked himself. Porque el Señor no le dictó el relato, ¿verdad? Because God did not dictate Así no the funciona la narrative. revelación. Because we don't believe that revelation works that way, O la inspiración, ¿no? or inspiration. No hay dictado. Moisés piensa y dice, pues, lo voy a contar como se cuenta una historia de los orígenes. Well, he could have said, I will tell it like the origin stories and narratives are told. Conoce las de Mesopotamia, conoce las de Egipto He knows different stories from Mesopotamia, from Egypt, y conoce entonces lo que Dios le contó. but also he remembers and knows what God revealed to him.
la diferencia por encima de las semejanzas, The la dif- difference above the similarities. yes, son tan importantes. They are so much important. En ese pequeño relato de Moisés, porque son solo 2 capítulos, In this small narrative from Moses, because we only have 2 chapters. bueno, 11 hasta el You diluvio can también, find also more chapters, but hay una mostración de quién es Dios, el So- Dios verdadero, the main topic here is there's a demonstration of who is the true God. cómo es que está organizado y Él organizó para el ser humano el mundo, How God organized the world for mankind, cómo el ser humano la echó a perder and how mankind messed it up, y cómo se encuentra la solución and how they can find a solution para poder recuperar lo que había perdido. to recover what he had lost. And ¿Cómo voy a contar el pueblo? Pues así, en un relato al que ahora le llamamos, a partir de 1970 para adelante, se lo describe como un relato mítico. Mítico, sí, un mito. yeah, and then he goes on to write the story, like we know from 1970 and on, as a mythic or mythic Myth. story. Myth. El texto de Génesis sirvió como contrapeso, suprimiendo y oponiéndose a lo que todo lo que lo rodeaba a los israelitas en ese momento. And the text. El relato, claro. El Génesis. Sí. El Génesis sirvió como contrapeso. Yeah, the Como- Genesis was an argument that helped contradict A doctrinas politeístas. all the other a- polytheistic stories or narratives Sí, from que- the peoples. sí, literariamente es un mito, pero es justamente lo contrario en su contenido. Literally, it's a myth, but it's totally contrary in its content. Y hay mucha diferencia en nivel moral y religioso, ¿no? And of course, there you will find a lot of difference in the moral, from the moral point of view and religious. El Dios personal, el Dios Personal God ordenado, that is organized, el equilibrio con que crea todo, the balance with which He creates everything, el ser humano como corona de la creación, human being as a crown of creation, el principio ecológico de cuidar la naturaleza, the de ecological administrarla. principle of manage nature and care for it. Gracias así a la forma literaria como es contado puede llegar a la gente. And this is why, thanks to this literary narrative, as it was told, can reach to people. Bueno, alcanzar a esa gente, a su pueblo, ¿no? To Que his lo people, entendieran. to his people, so they could understand. Y alguien dijo, de esta manera es un mito antimito. So someone said, this is a myth and anti-myth. Sí, justamente lo contrario, ¿no? Exactly the Conserva contrary. la forma, pero su Keeps the form, contenido but its content, es mucho más enriquecedor. it's much more enriching. Es el relato verdadero de los orígenes, The true story of the origins. confiable, segura. Trust, sure. Sure, palabra de Dios. Word of God. Amén.